Cuarto bloque de Diario de Campaña y vamos ya mismo al informe que preparamos esta semana, que es sobre políticas de empleo. Bueno, ustedes saben, los sondeos de opinión pública marcan que una de las principales preocupaciones para los uruguayos es la falta de empleo, eso junto con la seguridad pública. No es de extrañar entonces que un precandidato que tiene muy estudiada su campaña, como Juan Sartori, haya instalado como tema su promesa de crear 100.000 puestos de trabajo. Sartori sabe así que con esa promesa le apunta derecho al corazón y a lo que quieren cientos de miles de uruguayos. Sobre cómo lo va a lograr, ha dicho que lo va a hacer reduciendo impuestos asfixiantes, ineficiencias burocráticas y rigideces excesivas. Y aparte que va a traer a Google, como vimos el primer bloque. Su propuesta fue ridiculizada, ¿no? Ha dado para muchas críticas por parte de otros precandidatos. Quizás el que fue más cuestionador fue Ernesto Talvi, que aprovechó esa propuesta de campaña de Sartori para ironizar hasta en Twitter. Dijo que él redoblaba la apuesta y que proponía crear 300.000 puestos de trabajo, iba a construir calles, embajadas e incluso iba a regalar tortas fritas los domingos, ¿no? Pero más allá de que la propuesta de Sartori fue tomada por algunos para la broma, el tema quedó instalado y todos los partidos están haciendo sus propuestas sobre esto. Bueno, hablando de cifras, decíamos, es una de las principales preocupaciones a nivel de sondeos de opinión pública, pero las cifras es lo que marcan. Concretamente, en los últimos años, si se considera desde 2014, que fue el pico de ocupación, bueno, desde entonces se han perdido 50.000 puestos de trabajo y concretamente hoy 150.000 personas están buscando empleo y no lo consiguen, están desocupados concretamente, ¿no? Ahí estamos viendo unas gráficas del colega Nicolás Lucich que reflejan eso y la preocupación que se ve incluso en el gobierno por lo que están mostrando las cifras en torno al empleo y al mercado de trabajo en los últimos tiempos, ¿no? El precandidato del Frente Amplio, Óscar Andrade, pasó unos momentos de zozobra o de nerviosismo en 33 cuando una periodista le preguntó justamente por este fenómeno. Bueno, pero hay comercios cerrados, la carga impositiva es imposible. Un emprendedor no puede llevar adelante su comercio. Mira, Brasil intentó resolver por el lado de la carga impositiva. O sea, Macri, ¿qué hizo? Dijo, carga impositiva es imposible. O sea, Macri pensaba como pensás tú. Carga impositiva... ¿Cómo pienso yo? Yo le pregunto ¿Quién dice y que leo, la carga... Pero leo la realidad. ¿Quién dijo que la carga impositiva es imposible? ¿Estamos cansados de hacerle notas a los comerciantes? Pero lo que digo es, ¿quién dijo que la carga impositiva es imposible? Te lo escuché recién a ti. Muy alta. Pero es bueno, muy es tu alta. opinión. No es mi opinión, es la opinión de los comerciantes de 33. Bueno, es tu opinión. Yo lo que digo No es mi opinión, es la opinión de los comerciantes de 33. Sí, porque los comercios cerrados. Entonces también pero estoy hablando por la mayoría de la gente. Estás hablando, te adjudicas la representación de la mayoría de la gente. No me adjudico la representación. Digo lo que la gente expresa cuando le hago la entrevista. Claro. No me adjudiques cosas que yo no dije. Repito lo que la gente... Bueno, no, pero me está confundiendo los tantos. Vamos a hablar claro. Más allá de ese episodio de Andrade, bueno, ¿qué dicen las bases programáticas del Frente Amplio en cuanto a propuestas para la creación de empleo y propuestas que además implican a los demás precandidatos, ¿verdad? Bueno, concretamente el Frente Amplio propone, para acelerar el crecimiento, mantener los incentivos a la inversión productiva. También, especialmente, y ahí pone el foco, en aquellos que incorporen tecnología y aporten mano de obra nacional, tengan capacidad de generar mano de obra nacional. También señala como una medida a implementar en un próximo gobierno frente amplista, si llega a concretarse, revisar las exoneraciones. Se pretende que la ley de promoción de inversiones sea un poco más selectiva y priorice a aquellos sectores capaces de generar empleo con mayor valor agregado y con contenido tecnológico también. También se apuesta a que el Sistema Nacional de Cuidado genere empleos formales, en especial para mujeres, y se habla de promover la inversión en infraestructura y los programas de reinserción para gente que lleva mucho tiempo desocupada. A propósito de esto, también consultamos a Daniel Olesker, un economista del Frente Amplio, que de hecho va a ser quien va a encabezar la lista del Senado por el Partido Socialista. ¿Qué es lo que propone? ¿Qué es lo que nos decía? Propone Olesker que políticas permanentes de subsidio al empleo, que una ley que hoy es temporal de subsidio a la generación de empleo se torne permanente y destinarle 30 millones de dólares por año a este plan. Y quiere que sectores que son más proclives a generar mano de obra sean privilegiados impositivamente. Y también propone aumentar el salario mínimo como un modo de aumentar el consumo. Y que eso genere mayor dinamismo en la economía y genere puestos de trabajo. Exacto. Es necesario potenciarla. Está claro que está habiendo ya proyectos que de alguna manera en los primeros años la inversión pública estuvo más retraída en este año y
en el pasado y en este hay un cierto empuje, hay que darle un empuje mayor a la inversión pública, porque la inversión pública tiene un fuerte impacto sobre el empleo. El tercer componente de nuestra propuesta política es que gran parte del círculo virtuoso del empleo del 2005 al 2014, en particular de 2010 a 2014, fue el efecto que tuvo el mercado interno y sobre el mercado interno la mejora de salarios y jubilaciones, pero particularmente de los salarios y jubilaciones más bajas, que tienen una propensión a consumir muy alta y que por lo tanto tiene un efecto sobre el empleo. Por lo tanto, más allá que ya están definidos por 3 años los laudos de Consejo de Salarios, proponemos que mejore el salario mínimo nacional, ahora, tanto en julio ahora como en enero del año que viene, en un porcentaje mayor al que está previsto, y eso empuja, digamos, a los sectores de menos ingresos y por lo tanto afecta sobre el mercado interno. Y la cuarta y última, ya más de mediano plazo, porque el problema del empleo tiene componente coyuntural, pero también tiene un componente estructural, es cambiar la matriz productiva, desprimarizar la economía, tener un enfoque sectorial que agregue más valor, que incorpore bienes industriales, por ejemplo, medicamentos, la cadena naviera, la cadena metalmecánica, o también en las cadenas agroindustriales. Bueno, mientras tanto, ¿qué propone la oposición? Uno de los planteos está en el programa que presentó el sector Todos de Luis Lacalle Pou, donde ahí se hace énfasis en crear condiciones para que de esta forma los uruguayos puedan emprender, puedan exportar, puedan producir y también para fomentar que se instalen concretamente las inversiones en el país de manera que eso permita generar empleo y potenciar la creación de empleo. Concretamente, después van a propuestas más específicas, más puntuales. Una de ellas que plantea el sector Todos es llevar nuevos programas que apoyen la internacionalización de las empresas TIC vinculadas a las tecnologías, con fuerte foco en el incremento de personal. También proponen poner un foco importante en el estímulo al empleo juvenil, que es uno de los sectores que hoy por hoy está más perjudicado. También otra propuesta de este sector es crear un observatorio de tecnología y empleo que permita identificar y evaluar el impacto de los cambios tecnológicos y diseñar programas específicos de reconversión para los grupos de trabajadores afectados o amenazados por este cambio tecnológico. También para fomentar lo que se considera el emprendedurismo, bueno, lo que señala el sector Todos es plantear que para aquellas actividades y para aquellas empresas que sean consideradas micro o pequeñas, directamente exonerarla del pago de aportes patronales a sus titulares y para sus empleados también durante el primer año en que lleven a cabo su emprendimiento concretamente. Esto, a diferencia de lo que ocurre hoy, están exonerados hasta el 31 de diciembre, independientemente de cuándo la persona comenzó su actividad. Esto es lo que propone el sector Todos, es que eso efectivamente dure un año. También proponen establecer un programa estratégico de emprendimiento a nivel país y crear un observatorio de monitoreo de la actividad emprendedora para justamente tener la atención también en el tema del empleo. Mientras tanto, Larrañaga ha propuesto generar un pacto por el empleo que ya le ha presentado la idea tanto al PIT-CNT como a las cámaras empresariales. Y también propone generar políticas contracíclicas que mejoren en términos reales la competitividad, la rentabilidad, siempre que se genere inversión y empleo con esas inversiones. Larrañaga también apuesta a la política impositiva, tributaria y de estímulo a la inversión como una forma de instrumentar cambios profundos, dice, al igual que la orientación y el esfuerzo en la inclusión internacional y comercial del país, en la inserción internacional. También señala que los consejos de salario mantengan el hecho de estimular el crecimiento de salario y, por lo tanto, de la economía, pero mediante un mecanismo que priorice los acuerdos por productividad. Directamente defiende y define exoneraciones tributarias para favorecer esos acuerdos por productividad. En el caso del Partido de la Gente de Edgardo Novik, quien ha hecho propuestas más específicas sobre el tema del empleo ha sido el diputado Daniel Peña. Peña propone crear un fondo fiduciario vendiendo propiedades del Estado, es decir, vender propiedades del Estado. Con ese dinero que se obtenga, crear un fondo de 2.000 millones de dólares que se destinaría a ser administrado por la Agencia Nacional de Desarrollo para promover empleos y que permita exonerar de aportes patronales a 190.000 medianas y pequeñas empresas que hay en el país.
Además, Peña también señala que como una medida a instrumentar, aumentar el crédito para el financiamiento de emprendimientos productivos y su reconversión tecnológica también. Esto es un tema, el financiamiento de los pequeños empresarios y de las reconversiones tecnológicas. También propone aplicar programas de capacitación para trabajadores y conceder rebajas impositivas a empresas que contraten trabajadores de menos de 25 años o de más de 40, que son los que hoy por hoy tienen más dificultades para conseguir empleo. Mientras tanto, el Grupo Ciudadano de Ernesto Talvi ha hecho propuestas que son abrir los mercados, bajar las tarifas, propone bajar 30% el gasoil y la tarifa eléctrica, de modo de generar un ahorro de 320 millones de dólares que favorezcan a las empresas privadas, implementar una ley de responsabilidad fiscal que permita ahorrar durante los tiempos de vacas gordas y usar ese dinero en los tiempos de vacas flacas, y dinamizar las relaciones laborales haciendo más flexibles los consejos de salarios. Por otro lado, en cuanto a posiciones del Partido Independiente, bueno, consultamos a uno de los referentes en el área económica, como el economista Marcel Bayant. ¿Qué nos decía Bayant? Bueno, puso especial énfasis en la inserción internacional del país como un aspecto interesante, y en la inversión también como ambos dinamizadores y motores de generación de empleo, ¿no? Dijo que los empleos podrán recuperarse en un periodo de gobierno y no de inmediato, como pretende hacer Sartori, dijo él. Bueno, y señaló que el principal problema del empleo hoy por hoy en Uruguay está dado en los sectores de la población que tienen poca capacitación y requieren soluciones, dijo, como a medida, pensadas para ellos particularmente. Bueno, es difícil de hacer esa cuenta así, pero a ver, no es difícil, no la voy a hacer ahora, pero creo que un periodo de gobierno es un periodo adecuado para restablecer las condiciones estructurales de crecimiento y en ese sentido empezar a recuperar empleo. Pero el problema fundamental del empleo de trabajo, del mercado de trabajo en Uruguay hoy está vinculado con segmentos de baja calificación difíciles de emplear, en donde es necesario aplicar políticas específicas, hay que mover patrimonio público. Otro que ha hablado de políticas de empleo es el precandidato Antía, sí, que en un medio de Tacuarembó, acompañado por el intendente Heber da Rosa, hizo estas declaraciones donde vuelca lo que es un reclamo tradicional de la gente del interior, que es que haya estímulos impositivos para que las empresas se instalen en el interior y permanezcan allí dando mano de obra. Decía, nosotros tenemos que generar propuestas diferenciales, que se paguen menos impuestos en tales lugares para que la inversión no se vaya solo a la capital, sino que se redistribuya equitativamente en el interior. Tenemos que buscar aportes sociales que nos permitan diferenciar, fortalecer a la gente en la base del interior. Nosotros tenemos que estimular a que el inversor venga, y si el inversor viene, genera trabajo. Y si se genera trabajo, la gente se radica. Se queda un pago. La gente, ¿por qué se va del pago? ¿Por qué migra, por ejemplo, de estos departamentos del norte hacia el sur? Y él migra porque no hay trabajo. Y ahí tenemos después la gran concentración en Montevideo, los asentamientos de los que hablaba Burgueño allá por la década del 90, que se le empezaban a generar en Maldonado, y que hoy vos lo estás viviendo. Es la realidad un poco y esa realidad de fondo, en tanto no la cambiemos, no vamos combatiendo las consecuencias solamente, vamos a corregir los problemas. No los vamos a corregir porque si usted tiene una enfermedad y usted ataca solo los síntomas, pero no ataca las causas de la enfermedad va a seguir. Y ese país integrado es uno de los primeros grandes objetivos. Después, por otro lado, Unidad Popular viene con un planteo más tradicional de la izquierda latinoamericana, ¿no? Y de otras épocas, quizás. ¿Por dónde va? Subsidiar la industria nacional, cerrar las fronteras a las importaciones directamente como una medida que ayude a crear empleo. Vea usted, en Uruguay hay 350.000 escolares matriculados este año. A 2 túnicas por escolares por año son 700.000 túnicas. Si le agrega algún maestro y algún personal de la salud, Uruguay vende 1 millón de túnicas todos los años. ¿Usted sabe cuánta mano de obra, sobre todo mano de obra femenina, porque históricamente fue una industria de mano de obra femenina, puedo emplear para producir 1 millón de túnicas con un mercado que lo tengo cautivo? ¿Y sabe que preciso para eso un galpón y un centenar de máquinas? Y si yo le digo al gobierno chino, miren, este 1 millón de túnicas la voy a producir yo, ¿usted cree que se va a caer la economía china? ¿Que va a haber algún tipo de problema? Que no sé, que nos van a mandar barcos a bloquearnos, que son las túnicas de un barrio de China. Y sin embargo, a esa escala, para Uruguay, piense usted en San José acá, ¿no?
¿Cuántas madres solteras, cuántas personas con escasa calificación para el trabajo podrían desarrollar esa tarea para la cual usted se califica en el curso de una semana? Entonces, me parece que estos son los emprendimientos que hay que desarrollar. Ahí escuchábamos al candidato a vicepresidente por Unidad Popular, Gustavo López, hablando en Radio 41 de San José. En definitiva, un amplio panorama de propuestas, algunas más generales que otras, algunas más bien intencionadas y otras más concretas, que tienen que generar 3 estadios centenarios de empleo, porque esa es la gente que está buscando en qué trabajar hoy y no consigue. Dijimos, sí, 150.000 puestos de personas que están buscando hoy en día empleo y no lo consiguen. Por eso los 3 estadios centenarios. Pero además con un desafío, ¿no? La automatización y los cambios tecnológicos que en muchos casos van a sustituir mano de obra y pueden llegar a crear otros. Entonces realmente tienen que diseñar políticas los precandidatos en un ámbito que hoy en día es difícil, está teniendo sus complicaciones, pero además con un futuro desafiante donde realmente no está muy claro qué puede pasar al respecto. Un tema que sin duda va a seguir en este diario de campaña.